La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de la casa de la familia Moreno en el barrio de La Paz, Puebla. Era una tarde gris de octubre de 1994, y Mercedes Moreno limpiaba la mesa del comedor mientras su esposo, Rafael, leía el periódico en su sillón desgastado. Sus hijos, Tomás de 23 años y Valentina de 20, habían salido esa mañana diciendo que irían al centro a hacer algunos trámites bancarios. Nada inusual, nada que justificara la angustia que comenzaría a apoderarse de Mercedes cuando el reloj marcó las 8 de la noche y ninguno de los dos había regresado. Seguro se quedaron en casa de algún amigo por la lluvia, intentó tranquilizarla Rafael, aunque él mismo miraba nervioso hacia la puerta cada pocos minutos. Tomás y Valentina eran responsables, trabajadores. Él era contador en una empresa textil, ella trabajaba como maestra en una escuela primaria del municipio. Ambos vivían aún con sus padres porque estaban ahorrando para sus futuros, como tantos jóvenes de esa época en México. La familia era unida, de clase trabajadora, de esas que se reunían los domingos sin falta para comer juntos. Esa noche ninguno de los dos llamó. Sus camas quedaron vacías. Si disfrutas de estos relatos que te mantienen al borde del asiento, por favor suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias increíbles. Al día siguiente, Mercedes y Rafael acudieron a la delegación de policía de La Paz. El agente que los atendió, un hombre de mediana edad con el uniforme arrugado, tomó nota de sus declaraciones con evidente desinterés. Señora, su hijo tiene 23 años y su hija 20. Son adultos. Probablemente se fueron juntos a algún lado y pronto aparecerán, dijo mientras masticaba un chicle con la boca abierta. Mercedes sintió que le hervía la sangre. Mis hijos no son así. Algo les pasó. Tiene que buscarlos, exigió, pero el oficial solo suspiró y prometió registrar la denuncia. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mercedes y Rafael pegaron carteles por toda Puebla con las fotografías de Tomás y Valentina. En la imagen, ambos sonreían en una reunión familiar. Tomás tenía el cabello negro y rizado, ojos oscuros y una sonrisa amable que le arrugaba las comillas en las mejillas. Valentina era delgada, de cabello largo y lacio, con una mirada seria pero cálida. ¿Los has visto?, preguntaba el cartel. Nadie tenía respuestas. La investigación policial fue mínima. Se revisaron las cuentas bancarias de ambos y se descubrió que Tomás había retirado una suma considerable de dinero días antes de desaparecer, casi todos sus ahorros. Eso alimentó la teoría de las autoridades. Los hermanos habían planeado irse. A lo mejor tenían deudas, sugirió un detective, o querían empezar una vida nueva en otro lado. Mercedes rechazaba cada una de esas teorías con vehemencia. Sus hijos no tenían deudas, no tenían problemas. No había razón para huir. Pero conforme pasaba el tiempo, comenzaron a surgir murmullos entre los vecinos y familiares, comentarios susurrados en las esquinas, miradas incómodas durante las reuniones familiares. Siempre fueron muy unidos, ¿no?, decía alguna tía con tono insinuante. Demasiado unidos, agregaba otra. Mercedes los callaba con furia, pero las palabras se quedaban flotando en el aire como moscas alrededor de la carne podrida. La familia Moreno tenía otros 2 hijos, pero ninguno vivía ya en Puebla. Patricia, la mayor, se había casado y vivía en Monterrey, mientras que Jorge había emigrado a Estados Unidos años atrás en busca de mejores oportunidades. Ambos regresaron cuando supieron de la desaparición, pero después de semanas sin noticias, tuvieron que volver a sus vidas. Mercedes y Rafael se quedaron solos en esa casa que ahora parecía demasiado grande, demasiado silenciosa.
Rafael comenzó a beber, no de manera escandalosa, pero Mercedes notaba las botellas de cerveza vacías en la basura cada mañana. Él había dejado de hablar sobre Tomás y Valentina, como si, al no mencionarlos, pudiera evitar el dolor. Mercedes, en cambio, no podía dejar de pensar en ellos. Pasaba horas mirando las fotografías familiares, buscando alguna pista que hubiera pasado por alto, algún detalle que explicara lo inexplicable. En 1996, 2 años después de la desaparición, Mercedes contrató a un investigador privado con el poco dinero que habían podido ahorrar. El hombre, de apellido Hernández, era un ex policía judicial con contactos en varios estados. «Voy a ser honesto con usted, señora Moreno», le dijo en su primera reunión en una cafetería del centro. «Si sus hijos no quieren ser encontrados, va a ser muy difícil dar con ellos, pero voy a intentarlo». Mercedes asintió, aferrándose a esa pequeña esperanza como un náufrago a un trozo de madera flotante. Hernández investigó durante meses. Habló con los compañeros de trabajo de ambos, con sus amigos cercanos, con familiares lejanos. Nadie sabía nada útil, o si lo sabían, no lo decían. En la empresa textil donde trabajaba Tomás, sus colegas lo describían como un hombre reservado pero amable, que hacía bien su trabajo y rara vez socializaba fuera de la oficina. En la escuela primaria, las maestras que trabajaban con Valentina decían que era dulce con los niños, pero algo distante con los adultos. «Siempre parecía estar pensando en otra cosa», comentó una de ellas. Hernández descubrió algo interesante al revisar las amistades de Valentina. Una compañera de la escuela llamada Rocío le confesó en privado que Valentina le había comentado algo extraño meses antes de desaparecer. «Me dijo que estaba confundida sobre algo en su vida», recordó Rocío, nerviosa. «Le pregunté si tenía problemas con algún novio, pero me dijo que no tenía novio». Y luego agregó algo raro, dijo: «A veces el corazón siente cosas que la mente sabe que están mal». Cuando Hernández le preguntó qué creía que significaba eso, Rocío negó con la cabeza. «No lo sé, pero se veía angustiada, como si cargara con un secreto muy pesado». Ese comentario quedó registrado en el informe de Hernández, pero no condujo a ninguna parte concreta. El investigador siguió otras pistas. Revisó registros de autobuses, habló con taxistas, incluso exploró la posibilidad de que hubieran cruzado la frontera hacia Guatemala. Todo fue en vano. En 1998, Hernández tuvo que admitir su derrota. «Señora Moreno, he agotado todas mis opciones. Sus hijos simplemente se esfumaron. Lo siento mucho». Mercedes cayó en una depresión profunda, dejó de salir de casa, dejó de ver a sus amigas, dejó de ir a misa los domingos. Rafael intentaba animarla, pero él mismo estaba roto por dentro. La casa se convirtió en un mausoleo de recuerdos, con las habitaciones de Tomás y Valentina intactas, como si en cualquier momento fueran a abrir la puerta y entrar como si nada hubiera pasado. Los años pasaron lentamente, cada uno más pesado que el anterior. Patricia venía de visita desde Monterrey 2 veces al año, siempre con la misma expresión de impotencia en el rostro. Jorge llamaba desde Estados Unidos cada mes, pero las conversaciones eran cada vez más breves, más incómodas. ¿Qué podían decirse? ¿Qué consuelo existía para una pérdida que no era definitiva pero tampoco ofrecía esperanza? En 2002, 8 años después de la desaparición, Rafael sufrió un infarto. Sobrevivió, pero quedó débil, incapaz de trabajar. Mercedes tuvo que emplearse como costurera para mantener la casa. El dinero era escaso, las deudas se acumulaban, pero nada de eso importaba realmente. El dolor por la ausencia de sus hijos eclipsaba cualquier otra preocupación. Luego llegó 2006. 12 años después de aquella tarde lluviosa de octubre. Mercedes tenía ahora 62 años, el cabello completamente blanco, el cuerpo encorvado por el trabajo y la tristeza.
Rafael, de 65, pasaba la mayor parte del día sentado en su sillón, mirando la televisión sin realmente verla. Ambos habían aceptado, de manera tácita, que nunca volverían a ver a Tomás y Valentina. Entonces, una mañana de marzo, tocaron a la puerta. Mercedes estaba preparando el desayuno cuando escuchó el timbre. No esperaban a nadie. Abrió la puerta y se encontró con un hombre joven, quizás de unos 30 años, vestido con un traje barato pero limpio. «¿Señora Mercedes Moreno?», preguntó con voz profesional. «Sí, soy yo», respondió ella confundida. El hombre se presentó como el licenciado Alberto Fuentes, abogado. «¿Podríamos hablar en privado? Es sobre su hijo Tomás y su hija Valentina». Mercedes sintió que las piernas le flaqueaban. Llamó a Rafael, quien se acercó con dificultad apoyándose en su bastón. Ambos se sentaron en la sala junto al abogado, que sacó una carpeta de su maletín. «Antes que nada, debo advertirles que lo que voy a contarles puede ser perturbador», comenzó Fuentes, «pero después de mucho debatir con mis colegas, decidimos que tienen derecho a saber la verdad». Rafael y Mercedes se miraron asustados pero expectantes. Fuentes respiró profundo y comenzó su relato. «Hace 3 meses, una mujer llamada Isabel Ramírez murió en un hospital de Oaxaca de cáncer de páncreas. En su lecho de muerte, confesó algo a una enfermera que la atendía. Dijo que había guardado un secreto durante años, un secreto que la había atormentado y que quería liberar antes de morir». Fuentes hizo una pausa, como midiendo la reacción de la pareja. Isabel Ramírez era la propietaria de una pequeña casa en las afueras de Tehuacán, Puebla. En esa casa, durante varios años, vivieron 2 personas que ella creía que eran un matrimonio. Un hombre y una mujer que se hacían pasar por esposos, pero que, según confesó Isabel, ella descubrió eventualmente que eran hermanos. Mercedes ahogó un grito. Rafael se puso pálido. «¿Qué está diciendo?», preguntó con voz temblorosa. Fuentes continuó. «Isabel dijo que los conoció como Carlos y Ana Méndez, pero en una ocasión encontró documentos en la casa que revelaban sus verdaderos nombres: Tomás y Valentina Moreno. Cuando los confrontó, ellos le suplicaron que guardara el secreto. Le pagaron extra por su silencio y ella aceptó, aunque siempre se sintió culpable por ello». «¿Dónde están ahora? ¿Dónde están mis hijos?», preguntó Mercedes entre lágrimas. Fuentes bajó la mirada. Según la confesión de Isabel, Tomás y Valentina vivieron en esa casa hasta aproximadamente el año 2000. Después se mudaron, pero ella no supo a dónde. Sin embargo, dejaron algunas pertenencias en la propiedad que Isabel nunca se atrevió a desechar. Cuando murió, su sobrina heredó la casa y encontró esas pertenencias. Ella fue quien nos contactó a nosotros porque entre las cosas había cartas, fotografías y documentos que confirmaban la identidad de sus padres. Fuentes abrió la carpeta y sacó varias fotografías. En ellas, Mercedes reconoció inmediatamente a sus hijos, aunque más adultos, más maduros. En una imagen estaban en lo que parecía ser una pequeña cocina, abrazados, sonriendo a la cámara. En otra estaban en un parque, tomados de la mano. La intimidad entre ellos era innegable, incómoda de presenciar. No era la cercanía de hermanos, sino la de amantes. Rafael comenzó a llorar en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Mercedes sentía que el mundo se le venía encima. «¿Por qué? ¿Por qué harían algo así?», susurró, más para sí misma que para el abogado. Fuentes no tenía respuestas. Solo tenía hechos, documentos, evidencia de algo que desafiaba la comprensión, que rompía todas las normas sociales y morales. «Hay más», agregó Fuentes con cautela. Entre las pertenencias había un diario escrito por Valentina.
Sacó un cuaderno gastado de la carpeta y lo colocó sobre la mesa. Está lleno de entradas que datan desde 1993 hasta 1999. En él, Valentina describe la naturaleza de su relación con Tomás, cómo comenzó, por qué decidieron huir, las dificultades que enfrentaron. Fuentes hizo una pausa. ¿Quieren leerlo? Mercedes extendió la mano con temblor y tomó el cuaderno. Lo abrió en una página al azar y comenzó a leer. La letra era de Valentina, no había duda. 24 de septiembre de 1994, decía la entrada. Tomás y yo hemos tomado la decisión. No podemos seguir viviendo esta mentira. No podemos seguir fingiendo que somos solo hermanos, cuando lo que sentimos es mucho más profundo. Sabemos que el mundo nos juzgará, que nuestra familia nos rechazará, que somos pecadores a los ojos de todos, pero nos amamos. Y ese amor, por más prohibido que sea, es lo único real en nuestras vidas. Mañana nos iremos, dejaremos todo atrás. Mamá y papá nunca lo entenderían. Es mejor que crean que nos pasó algo malo, que nos secuestraron o que morimos. Eso será más fácil para ellos que saber la verdad. Mercedes cerró el cuaderno, incapaz de seguir leyendo. El dolor era indescriptible. Durante 12 años había imaginado 1000 escenarios, que habían sido asesinados, secuestrados, vendidos, torturados. Cualquier cosa menos esto. Nunca, ni en sus peores pesadillas, había considerado que sus hijos hubieran huido porque estaban enamorados el uno del otro. Rafael se levantó con dificultad y salió de la sala sin decir palabra. Mercedes escuchó la puerta de su habitación cerrarse con fuerza. Ella se quedó sentada, el cuaderno en sus manos, mirando al abogado con ojos vacíos. ¿Qué se supone que haga con esta información?, preguntó con voz quebrada. Fuentes negó con la cabeza. No lo sé, señora Moreno, solo sé que merecían saber la verdad. Si hay algo más que pueda hacer por ustedes, alguna manera de ayudarlos a localizarlos, por favor díganme. Mercedes le agradeció y lo acompañó hasta la puerta. Cuando el abogado se fue, ella regresó a la sala y se sentó nuevamente. Abrió el cuaderno otra vez, esta vez desde el principio. La primera entrada era de 1993, 15 de julio de 1993. No sé cuándo comenzó exactamente. No puedo señalar un momento específico en el que Tomás dejó de ser solo mi hermano para convertirse en algo más. Fue gradual, como el cambio de las estaciones. Al principio eran solo miradas más largas, conversaciones más íntimas. Luego, roces accidentales que no se sentían accidentales. Y finalmente, hace 2 meses, nos besamos. Fue en mi habitación, tarde en la noche. Él había venido a despedirse antes de irse a dormir, algo que hacía siempre desde que éramos niños. Pero esa noche algo fue diferente. Nos quedamos mirando durante lo que parecieron horas. Y luego, sin decir nada, nuestros labios se encontraron. Mercedes sintió náuseas, cerró el cuaderno nuevamente y lo dejó sobre la mesa. Se levantó y caminó hacia la ventana. La calle estaba tranquila, como siempre. La vida seguía su curso normal para todos los demás, ajenos al terremoto que acababa de destruir su mundo. ¿Cómo había ocurrido esto? ¿Qué habían hecho mal como padres? Había señales que no vieron. Repasó mentalmente los años, buscando pistas, pero no encontró nada concreto. Tomás y Valentina siempre habían sido cercanos, sí, pero eso era normal entre hermanos, ¿no? Esa noche, Mercedes no pudo dormir. Rafael tampoco. Ambos permanecieron en sus respectivas camas, en silencio, procesando lo improcesable. Al día siguiente, Mercedes llamó a Patricia en Monterrey. Le contó todo. Patricia gritó, lloró, maldijo. Eso es imposible. Tiene que ser un error. Tiene que ser una mentira. Repetía una y otra vez. Pero Mercedes le aseguró que no lo era. Las pruebas eran irrefutables. Patricia voló a Puebla 3 días después. Llegó con su esposo, Roberto,
un hombre tranquilo que no sabía qué decir ante tal situación. Patricia leyó el diario completo, página por página, y con cada entrada su rostro se descomponía más. En el diario, Valentina describía no solo el desarrollo de su relación con Tomás, sino también el tormento que sentía. «Sé que esto está mal», escribió en una entrada de 1994. «Sé que vamos en contra de todo, la ley, la religión, la moral, pero no puedo apagar lo que siento. He intentado alejarme de él, he rezado para que estos sentimientos desaparezcan, pero no lo hacen. Y lo peor es que Tomás siente lo mismo. Nos hemos convertido en prisioneros de nuestro propio amor». Patricia cerró el cuaderno y miró a su madre. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. Mercedes no tenía respuesta. Habían pasado 12 años buscándolos, 12 años rezando por su regreso, y ahora que sabían la verdad, ¿qué sentido tenía seguir buscando? Querían realmente encontrarlos. Y si los encontraban, ¿qué les dirían? Roberto, el esposo de Patricia, fue el único que se atrevió a plantear lo obvio. «Miren, sé que esto es difícil de aceptar, pero tenemos que pensar con claridad. Tomás y Valentina son adultos. Tomaron una decisión, por más cuestionable que sea. Si no quieren ser encontrados, tenemos que respetar eso». Patricia lo miró con furia. «¿Respetar? Mi hermana y mi hermano están cometiendo incesto. ¿Cómo voy a respetar eso?». Roberto suspiró. «No digo que tengas que aprobar lo que hacen, solo digo que tal vez debemos aceptar que hay cosas que están fuera de nuestro control». Esa conversación terminó en una discusión acalorada que no resolvió nada. Patricia regresó a Monterrey una semana después, frustrada y devastada. Llamó a Jorge a Estados Unidos y le contó todo. Jorge reaccionó con silencio. Un silencio largo e incómodo que se extendió por varios minutos. Finalmente dijo: «No sé qué decir. Esto es demasiado». Y colgó. Mercedes decidió leer el diario completo, aunque cada página era una tortura. Necesitaba entender, necesitaba saber cómo habían llegado sus hijos a ese punto. En una entrada de 1995, Valentina escribía: «Llevamos un año viviendo en Tehuacán como Carlos y Ana. Nadie sospecha nada. Somos solo otro matrimonio joven tratando de salir adelante. Tomás consiguió trabajo en una ferretería y yo doy clases particulares de matemáticas a niños del vecindario. La vida es sencilla, humilde, pero somos felices. Por primera vez en nuestras vidas podemos ser nosotros mismos. Podemos amarnos abiertamente, sin escondernos. Extraño a mamá y a papá cada día. Me duele saber el dolor que les causamos, pero no podíamos quedarnos, simplemente no podíamos». En otra entrada de 1997, el tono cambiaba. «Estoy embarazada. La noticia me llenó de terror al principio. ¿Qué clase de vida le espera a un niño nacido de esta unión? Tomás está asustado también, pero intenta ser fuerte por mí. Hemos hablado largo sobre qué hacer. Yo quiero tenerlo. Sé que es egoísta, sé que estamos jugando con el destino de otra vida, pero lo quiero. Tomás finalmente estuvo de acuerdo. Seremos padres. Dios nos perdone». Mercedes sintió que el corazón se le detenía. Tenía un nieto producto del incesto. Siguió leyendo frenéticamente. En una entrada de octubre de 1997, Valentina escribía: «Perdí al bebé. Fue en el 5º mes. Los médicos dijeron que fue un aborto espontáneo, que esas cosas pasan. Pero yo sé la verdad. Fue un castigo de Dios por lo que Tomás y yo estamos haciendo. Estoy destrozada. Tomás también. Durante días no pudimos ni mirarnos. El dolor es insoportable. A veces pienso que deberíamos separarnos, que deberíamos regresar a Puebla y confesar todo, enfrentar las consecuencias. Pero luego Tomás me abraza y sé que no puedo dejarlo. Somos todo lo que tenemos». Las últimas entradas del diario eran de 1999.
28 de agosto de 1999. Tomás y yo hemos decidido mudarnos de Tehuacán. La señora Isabel descubrió quiénes somos realmente. Fue mi culpa. Dejé nuestras identificaciones en un cajón y ella las encontró mientras limpiaba. Cuando nos confrontó, tuvimos que confesarle todo. Le rogamos que no nos denunciara. Le ofrecimos dinero. Ella aceptó, pero ahora vivimos con miedo constante. Es hora de irnos otra vez. No sabemos a dónde, pero tiene que ser lejos. Tal vez al norte. Tomás dice que tiene un conocido en Tijuana, que podría ayudarnos a cruzar a Estados Unidos. Allá nadie nos conoce. Podríamos empezar de cero otra vez. Esa era la última entrada. El cuaderno no revelaba a dónde habían ido después de Tehuacán. Mercedes cerró el diario y lo abrazó contra su pecho, llorando. Ahora sabía que sus hijos estaban vivos, o al menos lo habían estado hasta 1999. Pero también sabía que probablemente nunca los volvería a ver. Habían construido una vida basada en el secreto, en la huida. No había lugar para la familia en esa vida. Pasaron varias semanas. Mercedes y Rafael intentaron retomar una rutina normal, pero era imposible. La casa estaba impregnada de una tristeza diferente ahora, más compleja, más amarga. No era solo la ausencia de sus hijos, sino el conocimiento de por qué se habían ido. Los vecinos, que durante años habían expresado compasión por la familia Moreno, comenzaron a murmurar cuando se corrió la noticia. Los rumores se extendieron como pólvora. Dicen que los hijos de Mercedes eran amantes, susurraban en la tienda. «Incesto, qué horror», decían en la parada del autobús. Patricia dejó de visitar, llamaba de vez en cuando, pero las conversaciones eran breves y tensas. Jorge cortó todo contacto. El escándalo había fracturado lo que quedaba de la familia Moreno. Mercedes se dio cuenta de que no solo había perdido a Tomás y Valentina, sino también, de alguna manera, a Patricia y a Jorge. El peso del secreto era demasiado para todos. Una tarde de junio, 3 meses después de que el abogado les revelara la verdad, Mercedes estaba en el jardín cuando sintió una presencia. Levantó la vista y vio a una mujer joven parada en la acera, mirándola fijamente. La mujer tendría unos 25 años, cabello castaño claro, ojos verdes. Algo en su rostro le resultaba familiar. «¿Señora Moreno?», preguntó la mujer con voz suave. Mercedes asintió confundida. La mujer se acercó lentamente. «Mi nombre es Elena. Creo que soy su nieta». Mercedes sintió que el aire le faltaba. La mujer, Elena, continuó. «Mi madre es Valentina. Mi padre es Tomás. Nací en California en el año 2000. Ellos me criaron allá, pero nunca me dijeron la verdad sobre quiénes eran realmente hasta hace poco, cuando mi madre se enfermó gravemente y decidió que yo debía saberlo». Elena hizo una pausa, sus ojos llenos de lágrimas. «Sé que esto es un shock. Para mí también lo fue. Pero mi madre quiere verla, quiere pedirle perdón antes de que sea demasiado tarde». Mercedes no podía hablar, solo pudo asentir débilmente. Elena le dio un pedazo de papel con una dirección en San Diego y un número de teléfono. «Cuando esté lista, llámeme. Yo la llevaré con ellos», dijo antes de irse. Mercedes se quedó en el jardín, mirando ese papel como si fuera un billete a otro mundo. Esa noche le contó todo a Rafael. Él había envejecido décadas en esos últimos meses. Su salud era frágil, su ánimo destrozado. «¿Qué quieres hacer?», le preguntó con voz cansada. Mercedes no lo sabía. La parte de ella que era madre anhelaba ver a sus hijos, abrazarlos, asegurarse de que estaban bien, pero la parte de ella que era una mujer criada en valores tradicionales, en la fe católica, en las normas sociales, se rebelaba contra la idea de aceptar lo que habían hecho. Durante días, Mercedes debatió consigo misma. Patricia, cuando se enteró de la visita de Elena, le suplicó que no fuera. «Si vas, estarás aprobando lo que hicieron», le dijo. Pero Mercedes no estaba segura de que fuera tan simple.
¿Acaso el amor de una madre tenía condiciones? ¿Acaso podía dejar de amar a sus hijos porque habían tomado decisiones que ella no comprendía, que la sociedad condenaba? Finalmente, en julio, Mercedes llamó al número que Elena le había dado. La joven contestó al segundo timbre. «Señora Moreno, gracias por llamar», dijo con alivio. Acordaron reunirse una semana después. Elena la recogería en Puebla y la llevaría a San Diego en avión. Rafael decidió no ir. «No puedo», le dijo a Mercedes con lágrimas en los ojos. «No puedo verlos y fingir que todo está bien. Ve tú si necesitas hacerlo, pero yo me quedo». Mercedes viajó sola. El viaje fue largo y silencioso. Elena era amable, pero Mercedes apenas podía concentrarse en sus palabras. Pensaba en lo que diría cuando viera a Tomás y Valentina después de 12 años. ¿Los abrazaría? ¿Los golpearía? ¿Lloraría? No lo sabía. Llegaron a San Diego al atardecer. Elena la llevó a un pequeño departamento en un barrio modesto. Subieron las escaleras y Elena tocó la puerta. Un hombre abrió. Era Tomás. Mercedes lo reconoció inmediatamente a pesar de las canas en sus sienes, de las arrugas en su rostro. Él la miró y se derrumbó. «¡Mamá!», susurró antes de caer de rodillas y comenzar a sollozar. Mercedes sintió que algo se rompía dentro de ella. Lo abrazó, incapaz de contenerse, y ambos lloraron en la entrada del departamento. Adentro, Valentina estaba recostada en un sofá, pálida y delgada. El cáncer la estaba consumiendo. Cuando vio a su madre, extendió los brazos débilmente. Mercedes se acercó y la abrazó con cuidado, como si fuera de cristal. «Perdóname, mamá», repetía Valentina una y otra vez. «Por favor, perdóname». Pasaron horas hablando. Tomás y Valentina le contaron todo. Cómo habían cruzado a Estados Unidos con documentos falsos en el año 2000, cómo habían vivido en las sombras, trabajando en lo que podían, siempre con miedo de ser descubiertos, cómo habían tenido a Elena, su única hija, a quien habían criado como si fueran un matrimonio normal. Elena no había sabido la verdad hasta hacía unos meses, cuando Valentina, enfrentando la muerte, decidió confesarle todo. «¿Por qué?», preguntó Mercedes en algún momento, su voz apenas un susurro. «¿Por qué hicieron esto?». Valentina la miró con ojos cansados. «No lo sé, mamá. Ojalá pudiera darle una respuesta que tuviera sentido. Pero no la hay. Simplemente pasó. Y cuando nos dimos cuenta de lo que sentíamos, ya era demasiado tarde para detenerlo». Tomás agregó: «Sabemos que está mal. Siempre lo supimos, pero no pudimos evitarlo. El amor no siempre sigue las reglas que la sociedad impone». Mercedes no sabía si podía aceptar esa explicación, pero mirando a su hija moribunda, mirando a su hijo destrozado por la culpa, mirando a Elena, una joven inocente atrapada en las consecuencias de decisiones que no tomó, se dio cuenta de que la aceptación no era el punto. El perdón, tal vez. La comprensión, quizás nunca. Se quedó en San Diego durante 2 semanas. Cuidó de Valentina, cocinó para Tomás, conoció a Elena, su nieta, una chica dulce que estudiaba enfermería y que, a pesar de la verdad devastadora que había descubierto, amaba a sus padres. En esas 2 semanas, Mercedes vio algo que no esperaba ver. Un hogar, no un hogar convencional, no uno que ella pudiera defender ante nadie, pero un hogar al fin. Había amor ahí, amor genuino, por más retorcido que fuera su origen. Valentina murió en agosto, con Mercedes y Tomás a su lado, sosteniéndole las manos. Sus últimas palabras fueron: «Dile a papá que lo siento». Mercedes lloró durante horas después de que el cuerpo de su hija fuera retirado por los servicios funerarios. Regresó a Puebla sola, llevando consigo el peso de todo lo que había visto y aprendido. Rafael estaba esperándola, ansioso por saber. Ella le contó todo con voz monótona, agotada. Cuando terminó, Rafael permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente dijo: «¿Eran felices?». Mercedes asintió.
Sí, creo que lo eran, a su manera. Rafael suspiró profundamente. Entonces que Dios los perdone, porque yo no puedo. Mercedes entendía ese sentimiento. Ella misma no sabía si había perdonado realmente a Tomás y Valentina, pero había logrado algo más importante. Había logrado dejar ir la ira. Había logrado ver a sus hijos no como monstruos, sino como seres humanos atrapados en una situación imposible, tomando decisiones que nadie debería tener que tomar. Tomás se quedó en Estados Unidos con Elena. Llamaba a Mercedes cada mes, conversaciones breves y dolorosas en las que ambos intentaban reconstruir algún tipo de vínculo. Patricia nunca perdonó a su hermano, Jorge tampoco. La familia Moreno, que una vez había sido unida y fuerte, quedó fragmentada para siempre. Los años pasaron. Rafael murió en 2010 sin haber vuelto a hablar con Tomás. Mercedes siguió viviendo sola en esa casa demasiado grande, rodeada de fantasmas y recuerdos. Elena la visitaba una vez al año, un vínculo frágil con la parte de su familia que había perdido. En 2015, 21 años después de la desaparición inicial, Mercedes recibió una última llamada. Era Tomás. «Mamá, quiero que sepas algo», le dijo con voz temblorosa. «He vivido con culpa todos estos años, culpa por el dolor que te causamos, por la vida que robamos de ustedes. Pero quiero que sepas que no me arrepiento de haber amado a Valentina. Sé que eso te duele, y lo siento, pero ella fue el amor de mi vida, y si tuviera que volver a hacerlo todo, lo haría. Porque esos años que pasamos juntos, a pesar de todo, fueron los más felices de mi vida». Mercedes no supo qué responder. Finalmente dijo: «Lo sé, hijo, y creo que eso es lo más triste de todo». Colgó el teléfono y miró por la ventana hacia la calle donde alguna vez sus 4 hijos habían jugado juntos, inocentes e ignorantes del futuro que les esperaba. Esa noche, Mercedes sacó el viejo diario de Valentina y lo leyó una vez más. Esta vez, en lugar de dolor, sintió una tristeza profunda mezclada con algo que no esperaba: compasión. Sus hijos habían cometido un acto que la sociedad consideraba imperdonable, pero habían pagado un precio altísimo por ello. Habían vivido en el exilio, en el secreto, en la vergüenza. Habían perdido a su familia, su identidad, su lugar en el mundo. Y al final, Valentina había perdido su vida. Mercedes cerró el cuaderno y lo guardó en un cajón. Sabía que nunca lo volvería a leer. Algunos dolores no necesitan ser revividos una y otra vez. Algunos secretos pueden permanecer enterrados. Y algunos amores, por más prohibidos que sean, permanecen incomprendidos para siempre. La historia de Tomás y Valentina Moreno se convirtió en un susurro en Puebla, en un rumor que la gente contaba en voz baja, en una advertencia sobre los peligros de desafiar las normas. Pero para Mercedes, siempre fue simplemente la historia de 2 de sus hijos que se perdieron en el camino, que tomaron un desvío que nadie pudo prever y del cual nunca pudieron regresar. Y aunque el mundo los juzgó, aunque la familia se rompió, aunque el dolor nunca desapareció del todo, Mercedes guardó en su corazón una verdad simple. A pesar de todo, Tomás y Valentina se habían amado. Y ese amor, tan equivocado como había sido real. Tan real como el dolor que causó, tan real como las lágrimas que provocó, tan real como la vida que destruyó, y la vida que paradójicamente también creó en Elena. En sus últimos años, Mercedes encontró consuelo en esa nieta inesperada, en esa joven que visitaba y traía consigo ecos de Valentina en su sonrisa, de Tomás en su determinación. Elena era la prueba viviente de que incluso de las situaciones más oscuras puede surgir algo bueno, algo puro. Mercedes Moreno murió en 2018, a los 74 años. En su funeral, Elena estuvo presente. Patricia también,
Aunque no dirigió la palabra a su sobrina, Jorge envió flores desde Estados Unidos, pero no asistió. Tomás no fue invitado. Cuando limpiaron la casa, Elena encontró el viejo diario de su madre, guardado en un cajón junto con las fotografías de toda la familia Moreno, de cuando todos aún estaban unidos. Elena lo leyó completo, llorando con cada página. Cuando terminó, entendió algo que su abuela había tardado años en comprender, que el amor, en todas sus formas, es complicado, que no siempre encaja en las cajas que la sociedad construye para él, que a veces las personas toman caminos que nadie más puede entender y que está bien no tener todas las respuestas. Elena guardó el diario y lo llevó consigo de regreso a California. Se lo mostró a su padre, Tomás, quien ahora tenía 62 años y vivía solo en ese mismo departamento donde Mercedes lo había visitado años atrás. Él lo leyó con lágrimas en los ojos, reviviendo cada momento, cada decisión, cada consecuencia. ¿Crees que hicimos lo correcto?, le preguntó Elena a su padre cuando terminó de leer. Tomás la miró con ojos cansados. No lo sé, mija. Honestamente, nunca lo he sabido. Lo único que sé es que amé a tu madre con todo mi ser, y que a pesar del dolor que causamos, a pesar de todo lo que perdimos, no puedo arrepentirme de haberte tenido a ti. Elena abrazó a su padre, y ambos lloraron juntos por Valentina, por Mercedes, por Rafael, por la familia que pudo haber sido pero nunca fue. La historia de Tomás y Valentina Moreno quedó como una leyenda urbana en Puebla, contada en voz baja en las cantinas y en las reuniones familiares, como advertencia sobre lo que puede suceder cuando se cruzan ciertas líneas. Pero para aquellos que la vivieron, fue simplemente una tragedia sin villanos claros, sin respuestas fáciles, sin finales felices. Fue la historia de dos personas que se amaron de una manera que el mundo no podía aceptar y que pagaron el precio más alto por ello, el exilio de su propia identidad, la pérdida de su familia y la condena eterna de vivir sabiendo que su felicidad había sido construida sobre el dolor de otros. Y tal vez esa sea la lección más dura de todas, que el amor, por más poderoso que sea, no siempre es suficiente para justificar las elecciones que hacemos, que hay consecuencias para cada acción, y que esas consecuencias se extienden más allá de nosotros mismos, tocando las vidas de aquellos que nos aman, que nos criaron, que confiaron en nosotros. La casa de los Moreno en el barrio de La Paz fue vendida eventualmente. Nuevas familias vivieron ahí, ajenas a la historia que sus paredes habían presenciado. Pero en el barrio, los viejos residentes aún recuerdan. Recuerdan a Mercedes caminando sola cada mañana hacia la tienda, con la espalda encorvada y la mirada perdida. Recuerdan a Rafael sentado en su sillón, mirando la televisión sin verla realmente. Recuerdan los carteles con las fotografías de dos jóvenes sonrientes que desaparecieron una tarde lluviosa de octubre de 1994. Y recuerdan que cuando finalmente se supo la verdad, nadie supo qué decir. Porque hay historias que no tienen moraleja clara, que no ofrecen lecciones reconfortantes, que simplemente existen como recordatorio de que la naturaleza humana es infinitamente compleja, infinitamente contradictoria, infinitamente capaz tanto del amor más profundo como del dolor más desgarrador. Esta fue la historia de Tomás y Valentina Moreno. Una historia de amor prohibido, de secretos que tardaron años en salir a la luz, de una familia destrozada por revelaciones que ninguno de ellos pudo procesar completamente. Una historia que comenzó con una desaparición misteriosa en 1994 y que terminó, de muchas maneras, sin terminar realmente. Porque las vidas de aquellos que quedaron atrás, Rafael, Mercedes, Patricia, Jorge, Elena, continuaron llevando el peso de esa verdad hasta sus últimos días. Y en algún lugar de California,
Tomás Moreno sigue viviendo, ahora un anciano de 73 años, cargando con el recuerdo de Valentina, de su madre, de su padre, de la vida que pudo haber sido. Cada noche, antes de dormir, mira una fotografía gastada de Valentina, sonriendo en aquel parque en Tehuacán, y susurra las mismas palabras que ha susurrado durante más de 25 años. Perdóname. Y aunque nadie le responde, él sabe que algunas preguntas nunca obtienen respuesta, que algunos perdones nunca llegan, y que algunos amores, por más reales que sean, estaban destinados a existir en las sombras, lejos de la luz del mundo, lejos de la comprensión de aquellos que nunca podrían entender.